Ya estamos con Xavier Horcajo, habitual de este programa, economista, periodista, amigo. Xavier, ¿cómo estamos? Muy bien, Hugo. Aquí estamos. ¿De qué hablamos hoy? Pues mira, me gustaría empezar más que nada para tener, digamos, un testimonio, ¿no? De una persona que sí que ha estado ahí como periodista cubriéndolo. Viva 22. Han dicho que fue un éxito en términos de asistencia. Desde luego hemos visto a personajes del mundo mundial pues muy conocidos, desde Donald Trump pasando por Giorgia Meloni, ha estado por ahí también incluso Agustín Laje, lo hemos visto, es decir, muchas personas conocidas. ¿Cómo valoras el acto de Vox con el que intentaba sacar pecho, pulso? Pues de un momento en el que no estaba, bueno, no estaba en sus mejores momentos, Vox. ¿Crees que ha conseguido sacar pecho, pulso? Bueno, vamos a ver, dos cosas. La primera, Vox, y la segunda, los medios de comunicación en relación a Vox. Porque Sí. claro, yo vi ayer uno que mandó a alguien a echar un vídeo, yo me imagino, yo estuve allí desde las 10. Yo me imagino que lo debieron mandar a las 8:30 de la mañana y se veía cuatro gatos. Y entonces eso dio pie a una información en la que Vox pincha en el acto de Sí. tal y cual, porque fíjense ustedes que poca gente está allí. Bueno, no hay que decir que eso era esas maledicencias que tienen las patas cortas, esas mentiras paticortas, que pues, a lo largo de la mañana los que estuvieron pendientes de el Toro Televisión lo pudieron ver en directo, por ejemplo, el acto político. Y luego vamos a la segunda parte. Del acto posterior, este es una fiesta que Vox quiere hacer todos los años, que ya pues, es la edición número tal, en la que el partido exhibe su Sí. musculatura. Sí. En este caso se trataba de una musculatura internacional Ujú. después de que el día anterior el partido sacase pecho de su presencia regional, incluso provincial. Bueno, hay que decir que dio la sensación de tener eh, bastante influencia internacional porque estaban allí personas que han concurrido a elecciones presidenciales en un Ujú. montón de países. Hubo un mensaje de Donald Trump Ujú. eh, de, pues de aprecio hacia Abascal y hacia España, diciendo que esperaba pues, que entre Vox y Abascal consiguieran que España fuese de nuevo un gran país. Hubo un mensaje muy, muy interesante de Giorgia Meloni, Ujú. en el que ya pues, ha tomado, digamos, las hechuras de una presidenta del gobierno de Italia in Sí. pectore. Ya no es aquella fervorosa mitinera que vimos en la campaña Y se andaluza. nota, ¿eh? Se nota el cambio de tesitura, Da no digo de muchísimo, discurso, sino de tesitura, ¿no? De tono. muchísimo. Lo que ni es bueno ni es malo, porque Sí, sí. fíjate que eso nos ha permitido conocer una dimensión cultural y humana de esta persona a la que conocíamos pues, por este procedimiento de los mítines, que no es el mejor para conocer Ujú. a las personas. Ujú. Pero hemos descubierto una Giorgia Meloni que dice cosas de una enorme contundencia a nivel continental europeo, Ujú. que, bueno, pues que tenemos que recuperar nuestros conceptos clásicos de defensa de cada uno de los países europeos, de cierta soberanía y de hacer una Europa de valores y de unos valores que no pueden pasar por la agenda. Imágenes que estamos viendo, que son las que tienen más valor, porque este hombre es presidente del gobierno de un país que es Polonia y estuvo presente en el acto de Vox, él y un séquito, Fue por criticado cierto. Fue criticado, perdona Xavier, Javier Milei, que también fue uno de los ponentes, y he escuchado incluso, lo cual me sorprendió esta mañana, sin ir más lejos, incluso en redes sociales, a personas, digamos, de alguna forma y lógicamente afines a vos, criticando en parte ese discurso tan liberal, lo cual yo creo que es un error en ese sentido, ese discurso tan liberal, por así decirlo, porque había hablado bueno, pues de mercado de órganos hace unos días, decían, etcétera, ese discurso tan liberal de Javier Milei, lo cual yo creo que es un discurso positivo que está calando en Argentina, es todo un fenómeno de masas Javier Milei, pero me sorprendió eso, no mayoritariamente, pero sí hubo una parte de simpatizantes de Vox que lo han criticado. Bueno, ya sabes que esto nunca llueve al gusto de todos, Sí, pero yo sí. creo que este
detallazo de la jornada la presencia del primer ministro de Polonia, Sí. Mazowiecki, que además es un tío con un pozo cultural también importante, pozo cultural, guión católico, de un país que ha tenido sus dificultades con la Unión Europea por la incomprensión de las doctrinas de la Agenda 2030 y que estaba francamente bien que estuviera en este viva organizado por Vox. Orbán yo creo que ha tenido un papel menos relevante que en otras ocasiones, se nota ahí que hay cierto pero por encima de estas consideraciones que no dejan de ser opinativas, Desde luego. a mí me parece que ha dejado atrás la fiesta de Vox es que hemos empezado a ver cómo los dirigentes de Vox se burlan de los efectos de la supuesta crisis por la salida del partido de Macarena Olona. Se burlan en un sentido irónico, no en un sentido hiriente, pero sí irónico de decir, bueno, pues, por ejemplo, Javier Ortega Smith dice, bueno, pues ya sabéis que estoy enfrentadísimo con Santiago Abascal. Un momento que voy a hablar con él que me está llamando, ¿no? Esto casi en directo el otro día, ¿no? Bueno, pues ellos ya empiezan yo creo que han superado el desconcierto inicial, si es que lo hubo, y bueno, van a otras historias. Entonces he oído bromas en torno a la interpretación que algunos han hecho de la salida de Olona, de Iván Espinosa de los Monteros, de Javier Ortega Smith. Bueno, pues esto significa, cuando uno empieza a bromear de uno mismo y de un problema que se le atribuye, significa que hay una línea de superación de ese problema, si es que lo fue, que algunos niegan que lo haya sido. Bueno. Vamos, si te parece, Xavier, a cambiar ya de tema. Vamos a lo verdaderamente importante y es el Consejo General del Poder Judicial, esa dimisión histórica, por cierto, del presidente del CGPJ, también presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Esto, Xavier, vamos a hablar claro porque se escucha en cada tontería, hablando de este tema, mucha gente decir, esto viene desde el año 1985, cuando el PSOE se cargó la independencia judicial. Y ese mismo PSOE se niega ahora mismo a revertir la situación que creó en el año 85 cargándose esa ley del Poder Judicial, sometiendo el Poder Judicial al poder político, haciendo que los 20 vocales sean elegidos por Congreso y por Senado y por tanto que haya un pasteleo político que continuó, por cierto, Rajoy también con mayoría absoluta lo mantuvo, y en estas estamos, es decir, y el PSOE ahora mismo ante el pacto que le pone encima de la mesa el Partido Popular de, oye, pues cambiar esa ley, volver a la original y seguir las directrices de Europa, pues el Partido Socialista no quiere continuar cargándose la independencia judicial. Y esta es la base del asunto, ¿no? Sí. Bueno, hay un bullying que practica el Partido Socialista sobre cualquier formación política que no crea oportuno llevar este país por una senda distinta a la que a ellos les conviene, no las que sea buena o mala, no. Aquí es que al PSOE lo que le conviene es que el Consejo, superado el control constitucional, vuelva a una fase de inactividad o de control, o en fin, no teniendo mayoría, entonces ya sí, si no, no. Esto yo le llamo bullying en el que se te olvidó, pero ha participado el Partido Popular entusiasta desde el año 85 hasta que sí, es verdad. Casado entró a la ventolera y Casado, que no Feijóo, dijo pies en pared, esto si queréis que renovemos se tiene que reformar. Y esto, lo último que hemos visto es cuando estuvo aquí el comisario Belka, que vino pensando que era el primo de Zumosol, y cuando vio cómo estaban las posiciones dijo, no, uy, este es un problema nacional, así que resuelvan ustedes que yo me voy a Bruselas y no vuelvo más. Bueno, ¿qué vimos ahí? Vimos a este fenómeno de la ciencia que es Félix Bolaños, decirnos que ni hablar, que no se puede ni soñar cambiar el sistema de elección, que el gobierno no quería eso y que no había manera de que esto pues se desencallara. Así es que, puestas así las cosas, que dimita o no Lesmes no tiene ninguna importancia, pero sí permite una reflexión sobre la pérdida de dignidad de las más altas jerarquías del poder, de la justicia, del poder judicial, que han consentido que se violen sentencias, que no se apliquen sentencias, que se produzcan todo tipo de desafueros sobre las decisiones que ha tomado
pues la justicia, la última, el 25% del español en la escuela catalana, pero podríamos citar varias docenas de ellas. Es decir, ha habido un proceso degenerativo de pérdida de respeto de las autoridades judiciales. Lesmes se queja ahora, pero bien pudiera haber hecho algo antes, porque lleva un montón de años ahí al frente, coqueteando con unos y con otros. De hecho, Lesmes, Xavier, intentó incluso llegar a convencer a un supuesto tránsfuga del sector conservador del CGPJ para que apoyara a los candidatos que propusieron, los del sector progresista, que propusieron unos 8 o 9 personas, pues intentó incluso hacer eso. Luego encargó un informe al gabinete técnico, un informe que contravenía un informe que ya se hizo en su momento cuando se jubiló el que era vicepresidente del CGPJ, es decir, y decía lo contrario, es decir, hubo una serie también de cuestiones ilógicas por parte incluso de Carlos Lesmes y su presidencia. Bueno, esto es cuando tú ofreces sexo y cobras, pues no te puedes quejar de que te llamen prostituta o prostituto. Y en este caso a la justicia le pasa eso. Ellos han aceptado este método, no lo han cuestionado nunca. Estoy hablando de las 4 asociaciones judiciales que conviven en nuestro país. No ha habido ninguna que diga, pies en pared, no queremos entrar en ese contubernio. Hasta que no se produzca una apertura de puertas y ventanas y una oxigenación, este procedimiento es tóxico. Han convivido con un sistema imposible, y lo han retorcido para dar acomodo a las prácticas de gobierno más abyectas. Y ahora se quejan de que la política les es infiel. No, por favor, sois vosotros los que habéis sido infieles vendiéndoos a la política. Desde tiempo inmemorial, ¿eh? Sí, de acuerdo, el 85 no, anterior al 85, ¿eh? Cuando los tribunales vacigalupaban, ¿eh? La justicia ha ido como un junco, pues el viento que mejor le convenía. ¿A quién le convenía? A esas altas figuras de la magistratura que se cuelgan los toisones y las chapas sobre la toga y que tienen tantas chapas que no les dejan ver la toga. Y la toga es la justicia, amigos. Y para que un país sea libre necesita una justicia independiente. Y no es que seáis vosotros los que con vuestro pan os lo comáis, no. Es que de vuestras decisiones y de los pies en pared que hagáis vosotros, no el PP, vosotros, depende algo fundamental para garantizar a los españoles que este es un país que va hacia adelante y no uno que va hacia una república bananera, que es tener una justicia independiente. Y ahora vamos con los partidos. Sí, hombre, claro, porque la exigencia moral es para Lesmes y para los colegas de Lesmes. Pero luego hay una exigencia subsidiaria. Si los partidos políticos, pues este sistema se tambaleará el tiempo que sea, pero acabará floreciendo de nuevo y a lo mejor con mejor suerte para todos. Bien, eso depende hoy del resultado de una reunión entre el presidente Sánchez y el presidente del partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Y como nadie termina de entender las cordialidades de Alberto Núñez Feijóo, y sí entendemos la rudeza y la capacidad de imponer y de no discutir del gobierno de Pedro Sánchez, pues estamos todos con el alma en vilo, porque no nos fiamos de la contundencia de Feijóo. ¿Será Feijóo tan duro como Casado en poner pies en pared ante una norma vergonzante de nuestra arquitrabe político más sustancial? ¿O se lo impondrá el PSOE al PP amenazándole con los males más terribles de la humanidad? ¿Conseguirá su propósito obsceno, propósito de renovar el Constitucional para que no le den de nuevo bofetones como le dieron con la inconstitucionalidad 2 veces sentenciada de la huida general por decreto durante la pandemia decretada por el señor Sánchez? Bueno, pues de esto va la historia. La contundencia, la inflexibilidad de Feijóo, pues nos la va a tener que demostrar. A priori, las apuestas van a favor de Sánchez. Yo lo que tengo
Yo lo que tengo claro, Xavier, que entre someterme al Partido Socialista, es decir, y volver de alguna forma a someter al Poder Judicial, acabar todavía más con la independencia del Poder Judicial, pues que continúe el bloqueo. Y yo lo digo claramente, o sea, yo estoy a favor, si es, digamos, para mantener la independencia del Poder Judicial y no someterse a Pedro Sánchez, que continúe el bloqueo. Es decir, y que siga bloqueado el Poder Judicial. Y esa es, yo creo, la conducta que Me tendría que pasa, tener Feijóo, que diga me pasa, abiertamente, entre pasteleo de nuevo con el PSOE, con tal, y el bloqueo, que viva el bloqueo, que lo diga claramente, yo lo diría. sí, sí, yo también lo veo como tú, pero esto no depende ni de ti ni de mí. Depende de la elástica calzonil, Sí, sí. la que permite bajarse los calzones o no, de Alberto Núñez Feijóo. Y hasta ahora, pues no ha demostrado Feijóo, que es un hombre arrogante, lo que quieras, por mil razones, no ha demostrado ese punto de carácter, de decir, no, a mí tú no me asustas, yo no te entrego mi bocadillo en el recreo, y si es necesario nos rompemos la cara, pero no te voy a dar mi bocadillo. Entonces, cada uno viene de su mundo, y el mundo Feijóo es un mundo en el que nadie se pelea por un bocadillo, ¿vale? Tampoco es posible que entienda que se está peleando por algo muy serio y de mucha hondura en lo que es la vida común futura y que merece la pena, pues, que te rompan la ceja. No lo sé. Veremos a ver qué se sustancia hoy, pero las apuestas ya te digo que van más hacia que será Sánchez que me asuste a Feijóo, que le amenace con los males más terribles y que no obtenga al menos una concesión parcial. Fíjate que ahora dejan el Constitucional, perdón, el Consejo General del Poder Judicial lo dejan al pairo, porque ni siquiera tienen capacidad para nombrar sustituto del dimitido Lesmes. No pueden. Bueno, en teoría sería el vocal más antiguo, ¿no? Que es lo que dice realmente el reglamento, a Pero diferencia de no lo le que dice el pueden, informe del gabinete no, técnico. ni siquiera le pueden nombrar. No. Tendrá que ser pues una cosa consensuada, Sí, en medio de tapadillo, que actúe en las sí, tinieblas sí. hasta que algún día se decidan a puedan, les dejen nombrar, porque es que, claro, aquí este tema se ha defendido muy mal, porque la gente ignora en general que fue el PSOE, mejor dicho, el gobierno de Sánchez, el que hizo una ley explícitamente para impedirle al Consejo que produjera nombramientos. ¿Para qué? Para aterrorizarlo y que cediera a todas las exigencias que vienen de Moncloa. Para que aturdidos los jueces dijeran, ostras, esto no se puede sostener porque si yo no produzco nombramientos, habrá salas que no podrán juzgar, Claro. como ya ha empezado a pasar. Esto bloquea la justicia. Esto es inaceptable. Y ahí era el punto en el que pues los señores del Consejo y los que están fuera del Consejo, pero influyen en la vida judicial, tenían que haber defendido que el gobierno no puede limitar la capacidad de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y que eso es una vía de extorsión. Es como si les hubieran secuestrado a un hijo. Si fueran cárteles colombianos se podría comparar eso. No, el gobierno no puede llegar tan lejos. El gobierno puede querer que la reforma no se haga. Muy bien, pues ya se defenderá de una manera o de otra, pero el gobierno le amputó, cercenó la libertad del órgano de gobierno de los jueces. Yo, sinceramente, estoy por disolver el Consejo General del Poder Judicial, disolverlo, porque, sinceramente, las decisiones que toma las puede tomar cualquier oficina de Secretaría General de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, o si la tienen que gestionar los jueces, pues cualquier organismo intermedio. Esto del Consejo no tiene por qué ser tan importante y, desde luego, si hay que desmontarlo, España no se va a perder gran cosa. Y
Para concluir, Xavier, hablemos de presupuestos. Es decir, ¿cómo se puede entender que un contexto económico, digamos, en donde hay una recesión a la vuelta de la esquina, es decir, un contexto económico de inflación galopante, de desempleo que está subiendo, de desaceleración económica, como dicen todos los organismos nacionales e internacionales, salvo el gobierno, que sigue siendo, como siempre, como el año pasado a finales, muy optimistas? Es el único que dice que creceremos un 2,1%. El resto, el BBVA, por ejemplo, habla de un 1% de crecimiento del próximo año. Es decir, en un momento de desaceleración absoluta, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo se puede, digamos, de alguna forma sostener unos presupuestos en donde la carga fiscal es la mayor carga fiscal de la historia presupuestaria de España y en donde el gasto público, lejos de, bueno, pues de disminuir o de contenerse, aumenta exponencialmente? ¿Cómo se puede sostener esto, Xavier? Bueno, se sostiene sobre el fondo cierto y demostrable de una señora que explica las cuentas públicas más gastadoras de la historia presupuestaria de España, con un paquete de Ricola Sí. en una mano, ¿vale? Y un paquete de Juanola en la otra. Y los equilibrios dependen de con tantas Ricolas, cuántas Juanolas pueda comprar, Es ¿vale? alucinante. Esto, que parece un chiste, ha ocurrido y Es en el verdad. Sí. Congreso. Explica quién es Qué fuerte. María Jesús Cero. Chiqui, que no es nada, 200 millones, eso no es nada, ya lo arreglamos. Arriba o Bueno, abajo. nos la han colado. Nos la han colado de arriba a abajo, porque mientras se hablaba de las diferencias entre autonomías, porque yo soy del PP, me han quitado, me han puesto, pero a mí la Diputación de tal no hemos prestado atención a dos cosas de mucho calado. En las cuentas públicas previstas para el año que viene, estos señores que dicen ser el gobierno de la gente plantean esas cuentas públicas diciendo gasto de sanidad. Este que siempre es la izquierda quien promociona las mareas verdes, las marchas en favor de la sanidad pública. Bueno, pues este gobierno le ha restado a la sanidad pública el 10% del presupuesto del año pasado. En el año 23 la sanidad pública tendrá un 10% menos. Y le reprochan esto a la Montero, de las Juanolas y las Ricolas, y dice que, es que, chiqui, el año que viene vamos a tener que comprar muchas menos vacunas, porque alguien que está en lo alto, que dirige la vida de todos los que estamos en lo bajo, ha informado a Montero que no nos va a afectar el COVID este invierno y que no vamos a tener que gastar en vacunas. Debe ser ese mismo alguien el que le ha dicho a Montero la otra gran mentira, que es que se va a reducir un 10% también el año que viene lo que este gobierno de la gente destina a atender lo que es el compromiso con los desempleados, lo que es el complemento, la ayuda que se entrega a los desempleados durante 16 meses. Vale. ¿Qué dice el Banco de España? ¿Qué dice la AIREF? ¿Qué dice el BBV Research? Que lamentablemente vamos a tener el año que viene algo más de paro. Yo no creo que sea algo más de paro. Yo creo que será bastante paro más que este año. Pero bueno, ahí cada uno tiene sus previsiones y las de ellos, yo me guío por intuición, visto lo que me cuentan algunos empresarios que conozco o que he leído. Y la verdad es que la situación es dramática. Para superar este mazazo de precios, esta pérdida de productividad, esta pérdida de interés en el mercado internacional por los productos hechos en España, que se traducirá en desempleo, pues hay que tener una previsión clara de que el año que viene, vamos, esto no hay nadie en el gobierno que pueda dudar de que el año que viene vamos a tener más desempleados que este año. Y si lo hay es para encerrarlo. Bueno, pues ahí está esta señora haciendo equilibrios entre las Ricolas y las Juanolas y diciéndonos que no, que el 10% abajo, churri, que esto lo quiero yo, ¿para qué lo quiero yo? Pues para aumentar el gasto en igualdad, para aumentar el gasto en consumo. Se ha multiplicado enormemente, para que los del cine y la ceja sigan bien atendidos, bien rollizos, para que a Sánchez se le ocurra dar el bono del recontrabono y para que estén todos contentos. Y luego, para que no nos fijemos mucho, preparan una semana, mediáticamente hablando, guiada por grandes atropellos ideológicos. La ley trans,
la ley del aborto reformada, la ley del bienestar animal, que claro, aquí te dejan boquiabierto. Tú estás sentado en casa y dices, no, que hay un tío que dice que si yo quiero tener un gato tengo que hacer un curso. Pero esto, ¿qué echadura es esta? Ah, no, pero es que la ley trans. Ahora lo último es que en el mismo PSOE quieren echar a Carmen Calvo, porque Carmen Calvo dijo, oiga, es que esto de la ley trans Va en contra de nos las va a tumbar mujeres. leyes de protección del feminismo, evidentemente. Eso de la ley trans está tan trastornada que producirá daños, pero se está utilizando en el ambiente del marketing para que la gente en esa confusión de qué atiendo, la ley trans, la ley del aborto, la ley del bienestar animal o me fijo en los presupuestos. Y con esto de dónde está la bolita, el famoso thriller, ¿verdad? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Nos la van colando. Y con las cuentas públicas eso es lo que ha ocurrido. Nos han colado unas cuentas públicas del ejercicio de mayor gasto sin discusión de hacia dónde va ese gasto orientado. No hay debate en España de la oposición y del gobierno a propósito de arreglar el desajuste del gasto, que es muy importante, y reduciendo el gasto como están haciendo el conjunto europeo. Hay un exceso de recaudación por culpa de la inflación. No, pues yo estaría muy contento si esas a final de año serán cerca de 30.000 millones. Si esos 30.000 millones se dedicaran al saneamiento de las cuentas públicas, pues oye, mira, el beneficio sería para todos. Pero aquí lo que se busca es el arbitrio electoral. Se busca que dentro de 8 meses lo que tengamos sea del mismo color político que el gobierno que tiene Pedro Sánchez, o que los sumatorios encajen y que mantengan cierto poder territorial. Y luego las generales, que no creo que se vayan a distanciar mucho de esas municipales y autonómicas, porque tal como yo aprecio la situación, por mucho que los bonos, las paguillas y el aumento de las pensiones tengan su público, no lo voy a negar, la gente que lo coja en su mano ya tiene mucho callo, ya sabe quién la está engañando y quién no. Y no creo yo que vaya a repetir el voto mayoritario de la izquierda a la sociedad española. Xavier Horcajo, economista, periodista. Te seguimos en el Toro TV. Un placer como siempre. Gracias. Un abrazo.